Alvarado Ramírez. Presente. Alvarado Ramírez. Borja Rosas. Presente. Cardoso Zamora. Presente. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Cruz José. Presente. Aguántame tantito. Cruz Tapia. Presente. Díaz Laguna. Presente. Sí, te escuchamos. Guadalupe, perdón. Díaz Laguna, ok. Domínguez Fortanel. ¿Presente? Sí, sí, me escucho, maestro, disculpe. ¿Quién me habla? Díaz Laguna, Alan. ¿verdad? Sí, Díaz Laguna. Ok. Sí te anoté. Domínguez Fortanel. Gracias. Presente. Duarte Razo. Presente. Flores López. Flores López. García Morales. Buenos días, presente. Buenos días. García Villalobos. Presente. Néstor. García Villalobos Valeria. Presente. González Fregoso. González García. Gutiérrez Madrigal. Presente. Hernández de Paz. Presente. Ok. Hernández Sandoval. Presente. Herrera Ponce. Presente. Herrera Soto. Herrera Soto. Jiménez Ábalos. Presente. Juárez Ruiz. Juárez Ruiz. Geraldine. ¿No? Lugo Fitz. Buenos días, presente. Buenos días. Martínez Marcial. Martínez Marcial Guadalupe. ¿No? Ortega Rosas. Presente. Rafaela Chula. Torres Ramos. Presente. Totomoch Torres. Villaseñor Sánchez. Presente. Villegas Vicente. Buenos días. Buenos días. Torres Pérez. Moreno Velázquez. Buenos días, presente. Palma Díaz. Presente, profe. Ok, ¿alguien que me haya faltado? Yo, profesor, buenos días. Buenos días, ¿quién me habla? Diana. Guardián Sánchez. Eres de... Te acaban de inscribir, ¿verdad? No, lo que pasa es que me cambiaron de grupo. ¿De Toluca también? Sí. A ver, ay, es que ya no. No, sí, me falta, estabas atrás, perdón. Sí, ya. Ya estás. Gracias. Dime, Valeria. Sí, lo que pasa es que mi directora académica me preguntó, que le preguntara si ya había hablado su directora académica con usted sobre mi situación. Ya, me mandó un correo, y si no me equivoco, eres tú y esta... Diana. Y Diana, sí, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. Ok. Y Diana, Gracias, profesor. efectivamente.
Sí, ya me mandó el correo. A ver, denme un momento, por favor. Perdón. Ok, ya terminaron la lectura, ¿verdad? Ahora sí ya la finalizaron. Teóricamente era para hoy, entonces, ¿todos ya la terminaron? Ok, y con lo que hemos visto, ¿sirvió, reforzaron o no les sirvió para nada? ¿Alguien? Bueno, les pregunto porque no los veo muy participativos, pero en fin, ya está la siguiente lectura, ¿no? Lo vamos si ustedes van a la carpeta de lecturas del curso, van a encontrar la segunda lectura. Es el capítulo 3 y el capítulo 6 de este libro, An Introduction to English Phonology. Y con estas lecturas vamos a trabajar los fonemas del inglés, que sería, vamos a ver las consonantes y las vocales. Teóricamente para el día 11 de octubre estaríamos cubriendo este tema. Entonces la idea es que tengan esta lectura para ese día, para el 11. Ay, perdón. Que tengan esta lectura para el 11 de octubre. Gracias. Sí pueden descargar el texto, ¿verdad? Ok, ese sería el primer aviso. Está en inglés, esa es la primera lectura en inglés. Está un poquito, no complicada, pero para los que no tienen mucha práctica leyendo en inglés puede resultar pesada. La primera parte es más o menos lo que ya hemos visto en torno al fonema. Agrega algunos datos más detallados sobre los rasgos articulatorios de los fonemas, pero de ahí en fuera nada nuevo. Y luego pasa a describir las consonantes del inglés. Y el asunto de las vocales, ese está en el capítulo 6. Entonces, para que vayan comenzando y no se les vaya a acumular la lectura, porque prácticamente todas las que siguen van a ser en inglés. Después tenemos otra carpeta que les puse sobre material extra. Hoy vamos a empezar a ver lo del alfabeto fonético internacional. Entonces, para los que no tienen, en la primera carpeta que van a encontrar en esta carpeta, y que se llama carpeta AFI, aquí ya van a poder encontrar dos versiones del alfabeto fonético internacional. La primera es la versión en español, que es la que vamos a estar utilizando del 2005. Y la otra se las pongo por si alguien quiere la versión en inglés, que sería la del 2020. Pero esta no la vamos a utilizar de manera regular, sobre todo por el asunto de las vocales. Si ustedes abren esta versión, se darán cuenta que las etiquetas de las vocales no están completas, o sea, no me marca todas cómo se llaman. Y como les voy a preguntar en el examen, pues obviamente en español, sobre estas cosas, vamos a utilizar mejor la versión en español, que sí tiene cada una de las clasificaciones: cerrada, media cerrada, semicerrada, media, semiabierta, media abierta y abierta. Y vamos a estar utilizando este cuadro para que lo impriman. Bueno, ya cuando lleguemos a la parte de los fonemas hablaremos de eso. Pero para que tengan una copia que estaremos utilizando ahí. De hecho, la vamos a utilizar si nos da tiempo el día de hoy, para que puedan ya descargarla, ¿sí? Ok, ¿alguna duda con relación a este? Bueno, solamente para lo de la lectura, sí, porque ya no les leí las instrucciones.
¿Qué es lo que necesito qué es en lo que necesito que se concentren o que me gustaría que extrajeran de la lectura? El inventario de consonantes del inglés, cuáles son las consonantes que forman el inventario de este idioma, y el inventario de vocales del inglés, o sea, cuáles son los fonemas que conforman el sistema fonológico del inglés. De una vez advierto que esta parte va a ser una de las más pesadas y hasta cierto punto aburrida, porque iremos una por una, ¿no? Iremos viendo cada una de las consonantes, utilizaremos algunos bancos de datos para escucharlas y para que se vayan familiarizando con ellas, pero es importante para que ustedes conozcan cada uno de los fonemas de este idioma, sobre todo porque me comentan que no los vieron en el curso anterior, ¿no? Entonces, estaremos revisando eso para el 11. ¿Alguna pregunta con relación a la lectura? No sé si me habían comentado que aquí era donde había como problema con la lectura de inglés, ¿verdad? El problema es que no podemos encontrar lecturas en español con relación específicamente a esos temas, ¿no? Lo ideal sería que adelantaran lo más que pudieran aquellos que tengan alguna problemática para leer en inglés, para que no se les fueran atorando las lecturas. Tampoco es indispensable como terminarlas al 100%, pero sí es recomendable que pues le echen ganas en acabar la lectura, ¿no? Para que no se vaya a complicar después el examen. A ver, vamos a regresar entonces a la presentación para cerrar el tema del fonema. Ya saben, vamos a hacer un repaso, entonces yo espero que todos hayan estudiado. Vamos a regresar. Ok, nos habíamos quedado aquí. Sí, está mi presentación, ¿verdad? Sí. Quien no la ve soy yo. Ah, ya está. Alvarado Ramírez. Alvarado Ramírez. ¿Tienes micrófono? ¿Tienes micrófono o no? Es que sí me interesa que esto sea un poco rápido. ¿Borja Rosas? Aquí. Cuando hablamos de un fonema como parte del sistema fonológico de una lengua, ¿qué distinciones debemos hacer? ¿Fonema como qué, perdón? Como Como distinción de... parte, no, como parte de un sistema fonológico, cuando hablamos del fonema como integrante de un sistema fonológico, ¿de qué maneras puede funcionar? mm, para identificar las unidades del sistema fonológico, podría ser. A ver, estamos de acuerdo en que habíamos distinguido dos tipos o dos momentos del fonema, vamos a decirlo así. El fonema como concepto lingüístico, que fue prácticamente la primera mitad de esta presentación, y después hablamos del fonema como parte integral de un sistema fonológico, es decir, como a lo mejor fonema al interior del sistema del español, del inglés, del francés, etc. Y dijimos que los fonemas tienen un comportamiento diferenciado al interior de un sistema fonológico. ¿Cuál sería ese comportamiento diferenciado? Ok,
Pues las variaciones fonéticas, Y cuando hablamos de variaciones fonéticas, ¿a qué nos estamos refiriendo? la articulación, Mm, ¿Y eso es un elemento diferenciador o es un elemento, o esa es la diferencia o esa es la característica de los fonemas al interior de una lengua? no sé, sí, esa es la característica de los fonemas al interior de una lengua. Entonces, Lo pregunto porque cuando me hablas de rasgos articulatorios, pues en realidad cualquier fonema, sin importar si lo concebimos en una lengua o no, lo podemos entender como un conjunto de rasgos articulatorios o un conjunto de rasgos. Pero al interior de la lengua, esos rasgos, ¿cómo pueden estar funcionando? mm, ay, También hablamos, porque estoy viendo el chat, ¿no? Hablamos de rasgos distintivos y redundantes, ok, pero sabemos que todos los fonemas, sin importar si los concebimos dentro de una lengua o no, tienen rasgos distintivos y redundantes. Pero al interior de un sistema fonológico, ¿esos rasgos distintivos y redundantes siguen funcionando de la misma manera? A ver, vamos a dejar que te ayude Cardosa Zamora. Sí, profe, aquí estoy. A ver, ayúdale a tu compañera. Mm, Los fonemas, como dijo María, funcionan con rasgos distintivos, o los podemos distinguir a través de rasgos. Y luego otros compañeros mencionaron rasgos distintivos y rasgos redundantes. Pero cuando esos fonemas están al interior de un sistema fonológico, ¿esos rasgos distintivos y esos rasgos redundantes funcionan para todas las lenguas de la misma manera? ¿No, Jocelyn? ¿Los rasgos fonológicos tienen significado? Erandi. Cruz José Erandi. sí, ¿Cuál es la respuesta a mi pregunta? estaba fallando mi internet y apenas regresé otra vez. No sé cuál fue la Ajá. pregunta. Ok. ¿Cómo funcionan los fonemas al interior de una lengua? ¿Qué distinciones podemos hacer cuando los fonemas los consideramos al interior de una lengua? La respuesta en realidad es muy sencilla. Es decir, la clase anterior solamente vimos dos conceptos básicos a partir de los cuales comenzamos a describir fenómenos al interior de una lengua. ¿Cuáles son esos conceptos básicos, Erandi?
Porque todos están rasgo diferenciador y rasgo no diferenciador. Y habíamos quedado, ¿los rasgos diferenciadores funcionan en las lenguas de la misma manera para todos los fonemas? ¿Segurísimos? Es decir, pensemos en el ejemplo de la P y la B. El fonema, el rasgo diferenciador de sonoridad entre la P y la B funciona igual de o sea, es igual de diferenciador, por decirlo de alguna manera, en todas las lenguas. ¿Eso qué quiere decir? ¿A qué nos lleva, a qué concepto nos lleva eso? Ya por ahí salió uno, falta otro. Que en realidad es muy sencillo porque es quizá el más fácil de los dos. La distinción entre qué y qué. Exactamente. Paulina Ramos se lo lleva, pero por adivinación, ¿no? Porque vamos todos juntos y si no, en algún momento habría que llegar a la respuesta. Efectivamente, acuérdense, comunidad funcional al interior de una lengua. El fonema, que entendemos como concepto lingüístico, incluso yo les daba el ejemplo con la tabla de Laffy, ahí tenemos un montón de símbolos que representan todos los fonemas que pueden encontrarse, o teóricamente todos los fonemas que pueden encontrarse en el mundo. Pero cuando los aterrizamos en una lengua particular o en un sistema fonológico particular, debemos diferenciar entre un comportamiento fonémico y un comportamiento alofónico. Los fonemas de una lengua van a ser aquellos que van a mantener el rasgo diferenciador, ¿no? Y los alófonos van a ser aquellos fonemas en que, aunque fonéticamente esté el rasgo diferenciador, eso no necesariamente va a implicar una distinción de forma y una distinción de significado. Y hacíamos el ejemplo justamente con estos cuadritos, ¿no? Tenemos rasgos diferenciadores y rasgos no diferenciadores, pero al interior de la lengua estos rasgos diferenciadores no se van a comportar de la misma manera. Cruz Tapia. No te escucho. Te escucha mucha interferencia, pero no te escucho a ti. Si quieres volver a reiniciar y ahorita entramos de nuevo. Díaz Laguna. Sí. ¿Cuál es el primer concepto que debemos tener en cuenta para la definición de un fonema? Al interior de una lengua, evidentemente. Es la unidad lingüística más pequeña. Esa es la definición general de fonema. Al interior de una lengua, los fonemas tienen un determinado comportamiento. A este comportamiento se le conoce como ¿cómo se le llama comportamiento? No tiene... Ay, ¿cómo se dice? No, la verdad no sé, maestro. Ok. Domínguez Portanel. Sí. A este comportamiento, ¿cómo se le denomina? Al comportamiento. Ajá. Los fonemas al interior de una lengua tienen un comportamiento específico, que se le llama ¿cómo? Es lo de oposición fonológica.
Exactamente. ¿Y eso qué significa? Es cuando los rasgos distintivos tienen como una relación de oposición y genera Bueno, contraste entre dos cadenas fonológicas. ok. Dame un ejemplo. Un ejemplo. mm, no sé, como... mm, como beca y peca. Peca y peca, el que yo digo, ok, lo diste Ujú. bien. Pata y bata, por ejemplo, ¿no? También, pata y bata. Sí, aquí es importante recordar nuevamente el asunto de que los fonemas tienen un comportamiento específico. Cuando hablamos de fonemas propiamente dichos de una lengua, en el que el rasgo diferenciador de los fonemas, por ejemplo, aquí el rasgo distintivo entre estos dos fonemas, se va a mantener para el español, ¿no? Y vamos a encontrar que estos dos fonemas, por tanto, van a tener un comportamiento de oposición fonológica o, dicho de otra manera también, contraste funcional. Acuérdense, esos dos términos los puedo yo utilizar de manera indistinta en el examen. Que significa que los fonemas al entrar en una misma posición dentro de una secuencia fónica, van a entrar en una relación de oposición fonológica porque el rasgo distintivo va a ser saliente o va a ser relevante, va a ser perceptible para los hablantes de esa lengua y ese rasgo distintivo entre esos dos fonemas va a producir. Ojo, yo estoy diciendo ese rasgo porque aquí nada más es el sonoro, pero veremos que hay ejemplos en donde podrían ser todos los rasgos de los fonemas. Pero esos rasgos distintivos que mantienen distintividad al interior de ese sistema fonológico van a producir cambio de forma que va a conllevar cambio de significado. Y a esto se le denomina oposición fonológica o contraste funcional entre fonemas, porque ese contraste es funcional dentro de ese sistema lingüístico. Se mantiene la oposición entre fonemas y por tanto se mantiene el contraste al interior de la lengua en esos fonemas. Me contestó. ¿Quién me contestó? ¿Alexia? No, Yo, Karime. Karime, ¿verdad? Sí. Toluca Guardián. Sí, dígame. Asististe a la clase anterior. Estoy pensando que ya te pusiste al corriente con las clases precedentes, también con el asunto de la lectura. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prueba de conmutación? A cuando dentro de una lengua, por ejemplo, hay ciertas palabras y se les cambia un fonema, pues se refiere a que la prueba de conmutación verifica que cambia el significado. ¿Verifica que cambia el significado? Verifica que cambia el significado mediante qué mecanismo. Me lo estás diciendo ahí más o menos, pero como que te hace falta afinar la definición. Que, bueno, cuando existe el contraste, en este caso funcional, la prueba de conmutación, por ejemplo, en este caso se enfocaría en la P y la B. ¿Qué estamos haciendo qué cosa? Estamos contrastando las diferencias que puede haber de significado. ¿Mediante qué mecanismo? Ya me lo mediante, dijiste, solamente tienes que aterrizarlo ahí. mediante la conmutación. ¿Qué significa? ¿Qué significa conmutar? Que dentro de una oración pueden
cambiarse los fonemas. ¿Todos los fonemas podemos cambiar? Solo, bueno, sí se podrían todos, pero en este caso nos enfocaríamos en solo uno en particular para no cambiar la secuencia completa. Exactamente. La prueba de conmutación es este examen o test lingüístico que realizamos para descubrir si determinados fonemas tienen o presentan oposición fonológica o contraste funcional al interior de una lengua determinada, como en este caso, ¿no? Vean cómo tenemos otra vez la misma secuencia prácticamente de fonemas y solo conmutamos o intercambiamos, conmutar es sinónimo de intercambiar, en una determinada posición fonemas para descubrir si esos fonemas presentan o no contraste funcional o oposición fonológica. Y por tanto llegamos a las características del fonema, solamente los vamos a leer de manera muy rápida. Presentan rasgos no distintivos que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema lingüístico, es decir, presentan rasgos redundantes, como en este caso. Presentan rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema lingüístico. Los rasgos distintivos producen relaciones de contraste entre fonemas que, a su vez, producen oposición fonológica entre cadenas fónicas o palabras. El intercambio de un fonema propiamente dicho de una lengua va a generar contraste entre esos fonemas. Y los fonemas en relación de oposición fonológica son intersustituibles en los mismos contextos fónicos. Esto es lo que genera la existencia de pares mínimos. Vamos a tener pares mínimos cuando estamos ante fonemas de una lengua. Si no tenemos pares mínimos, y aunque los fonemas sean diferentes, como veremos después, estamos ante los alófonos. Su aparición implica un cambio de forma que conlleva un cambio de significado. Y eso de unidad invariante habíamos quedado que lo veríamos hoy. Palma Díaz. Sí, profe. Tenemos dos comportamientos para los alófonos, ¿no? ¿Cuál es el primero? O podemos distinguir dos tipos de comportamientos en los alófonos. ¿Cuál sería el primero? No sabría, profe, lo siento. ¿No? Moreno, Velázquez. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor, profe? Sí, tenemos que los alófonos presentan dos tipos de comportamiento. Habíamos hablado de dos, justo al final de la sesión. ¿Cuál es el primero? Es lo de que es, bueno, estoy seguro que es lo de oclusivo o inclusivo. ¿Esos son comportamientos del alófono? Lo de oclusivo y, porque, bueno, además hay que aclarar, inclusivo en este caso no existe. No tenemos un rasgo denominado inclusivo. Pero aunque así fuera, según la lectura y según lo que hemos visto, ¿esos son comportamientos de un alófono? Sería, en lugar, sería oclusivo y fricativo, ¿no? Sus dos relaciones, ¿o es diferente la pregunta? A ver, espérame, ¿todos están de acuerdo o alguien me quiere decir por qué fricativo y oclusivo no es un comportamiento de un alófono? ¿Quién quiere ayudarme? Yo, ¿Axel? sí. No son de los alófonos porque son características del fonema, ¿no? De la producción del fonema. Exactamente, son características de cualquier fonema.
Acuérdense que fricativo, oclusivo, bilabial, son rasgos que utilizamos para describir un fonema. Pero cuando hablamos de un fonema que se comporta como un alófono al interior de una lengua, estamos hablando de otra cosa. Ya están dando mucha ayuda por el chat. Vamos a preguntarle a alguien quien haya dicho la primera vez este concepto. Ok, Valeria, García Villalobos, Valeria. Sí, profe. Me hablaste o me dijiste distribución complementaria. ¿Qué quiere decir eso? Por lo que entendí, es cuando no puede haber dos fonemas en el mismo contexto fónico. ¿Eso cómo, qué No significa eso? son intercambiables. Ok, no son intercambiables. ¿Quiere decir qué cosa? Si lo contrastas con, por ejemplo, pensemos un poco en el fonema. ¿Cómo podemos descubrir un fonema? Cuando hablamos de un alófono y decimos que está en distribución complementaria, ¿quiere decir qué cosa? Este hecho de no poder intercambiar fonemas. No sé. A ver, vamos a ver si alguien te ayuda en el chat. A la segunda persona que dijo distribución complementaria. Domínguez Karime. Sí, profe. ¿Cuál fue la pregunta? Dice Valeria que la distribución complementaria significa que dos fonemas en una lengua no pueden ser intercambiables en un mismo contexto. Eso en términos de contraste con los fonemas, ¿qué quiere decir? ¿Y qué otro tipo de implicaciones tiene eso? No sé, ¿que es irrepetible? No. No sé. Torres Pérez. ¿Cómo? Torres Pérez, perdón, pasé a otra persona, disculpa. Ah, ok. Torres Pérez. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos, claro, no son intercambiables en un mismo contexto. Con relación a los fonemas, ¿qué quiere decir? ¿O qué otro tipo de cosas me puedes decir sobre la distribución complementaria? Marita, vamos con calma. ¿No, Edna? Que no se puede poner el mismo fonema dos veces en un mismo contexto. ¿Y eso cómo lo traducimos en términos de los fonemas? Sí, efectivamente, eso significa que no son intersustituibles. Que tendrá como relación que presentan similitud en el sonido, pero solo uno de ellos aparece en el contexto. Ok, ¿y eso qué implica? Incluso en el ejemplo que puse, agregué algunas situaciones para eso. A ver, voy a ir con los que quieren participar, pero estaba Néstor. No sé si todavía quiere participar, Néstor. Sí, o sea, por ejemplo, creo que en la lectura estaba la palabra bomba y según lo que explicaba, sus sonidos se encontraban como en ese tipo de distribución complementaria por la diferencia de pronunciación que existe entre una B y la otra, ¿no? Ajá. Que la segunda B suena más como
la palabra bomba suena como un poquito más plosiva, como más, no sé cómo explicarlo. O sea, pero si los intercambiara, por ejemplo, el sonido de esa segunda B y lo pusiera en lugar de donde va la primera, sonaría como bomba. O sea, como sonaría extraño. O sea, por eso no son ¿Eso es intercambiables. posible? Es decir, en términos de un hablante del español, ¿ese intercambio es posible? Yo diría que no, porque bomba suena extraño, suena distinto a la palabra que quiere decir, ¿no? Que es bomba. Y si no es posible ese intercambio, es decir, si yo no podría decir bomba, si yo no puedo decir bomba como hablante del español, ¿eso qué quiere decir? Que esos dos fonemas están respondiendo a qué cosa. A lo de la distribución complementaria, ¿no? A reglas de distribución. Ajá. Es decir, a reglas fonológicas, porque cada una de las apariciones de uno u otro fonema va a estar determinado por reglas de aparición. Es un poco lo que viene después. Tenemos este ejemplo del español y estos dos fonemas que los producimos a la hora de hablar están en distribución complementaria porque responden a reglas fonológicas. Y un poco respondiendo a la pregunta que le hacía, no me acuerdo a quién, pero la primera persona que dijo distribución complementaria a Valeria, cuando decimos que dos fonemas no pueden intercambiarse en el mismo contexto, simplemente estamos diciendo que esos dos fonemas no van a responder a la prueba de conmutación, porque ese cambio no va a representar cambio fonológico ni de forma, y además, por las reglas restrictivas de distribución, en principio, es imposible realizar en una lengua la prueba de conmutación para los alófonos en distribución complementaria, porque nos dice, bueno, tú teóricamente puedes hacer este intercambio, pero eso no quiere decir que fonológicamente un hablante del español vaya a llegar a hacer esto, porque no lo va a hacer, no lo va a realizar de manera inconsciente, siempre va a realizar esta misma pronunciación. Y eso es a lo que se le conoce como distribución complementaria. Rafaela, chula. ¿Qué es variación libre? Ya vamos llegando al final del repaso, chicos. Vean cómo sí es importante hacerlo porque se nota cuando los que están leyendo y los que no están prestando atención están prestando atención. Hay que realizar las lecturas, por eso no les comparto la presentación porque se los voy a poner muy fácil. Pueden sacarle fotos a la pantalla, después repasarán con la presentación, etcétera, a los conceptos claves de las diapositivas que les paso. Pero hay que tratar de no dejar estos conceptos, porque el problema no es ahorita solamente es una participación, el problema va a ser el examen, ¿sí? Diana. Se presenta en la misma posición, ok, creo que es cuando un elemento que presenta un rasgo distintivo se presenta en la misma posición, pero cambia el significado. Axel, ¿estás de acuerdo con tu compañera? A la manera en la que yo entiendo lo que escribió, no. Ok, ¿cuál sería la definición correcta de distribución complementaria? Según yo, perdón, ¿no era de variación libre? Ah, sí, perdón, variación libre, sí, perdón. Ay, más. Según yo, es cuando en ciertas palabras no importa como tal el fonema porque pierde como
esta distinción. Incluso recuerdo, si no me equivoco, que su ejemplo era doctor, que no importa si se dice como con C, o bueno, con fonema K de doctor, o con G de doctor, o me parece que venía otro como doctor en lo que usted puso. Entonces, me parece que es como cuando vienen junto a la T en ciertos sonidos. Porque mencionaba, no recuerdo si son todos, pero decía la G, la K, la T, la P, hablando de fonemas en su ejemplo. A ver, y entonces a partir de esos ejemplos, porque sí, el ejemplo ya me lo describiste y está bien. ¿Cómo definimos variación libre? Que no importa si, o sea, que se puede cambiar un fonema y al final no representa un cambio en la palabra de la que se habla. ¿Puedo cambiar ese fonema en cualquier posición? No, en la misma, como si fuera una especie de par mínimo. Exactamente. Parecen pares mínimos, pero en realidad no lo son, ¿no? Ajá. Ahí Diana acertó en la primera parte de la definición, pero luego ya perdió el hilo cuando dijo porque cambia el significado. Y justamente es lo contrario. En la variación libre vamos a tener que existe la posibilidad de que haya ciertos fonemas que aparezcan o parezca que se intercambian en la misma posición fonética de la secuencia, pero que en realidad esa aparente intercambiabilidad, o como lo acaba de decir Axel, esa aparente presencia de pares mínimos, en realidad no existe porque el cambio de fonema no implica cambio de forma y por tanto tampoco cambio de significado. A pesar de que para nosotros sea perceptible que doctor, doctor y doitor suenan diferente, en términos reales de significado, ese cambio de forma no tiene cambio de significado. Si yo les digo doitor, ustedes van a entender doctor, a pesar de la diferencia fonética. Y ese fenómeno es al que se le conoce como variación libre. Y habíamos terminado justamente con esta diapositiva. Es decir, en español podemos identificar que fonéticamente existen los siguientes fonemas en variación libre cuando sustituyen, o podríamos decir cuando se conmutan, entre comillas, con el fonema velar oclusivo sordo en posición posnuclear de sílaba. Y otra vez regresando al asunto de los rasgos, para que vean a lo que me refería con la pregunta que les estaba haciendo al principio. Aquí nosotros tenemos rasgos, sonoro, oclusivo, velar, sonoro, fricativo, velar, sonoro, aproximante, palatal. Y estos rasgos que estoy señalando son rasgos no distintivos entre esos tres fonemas a nivel del concepto de fonema en general. Es decir, sabemos que esos tres fonemas en realidad en términos fonéticos son diferentes, porque el oclusivo no va a ser igual que el fricativo, ni el oclusivo ni el fricativo van a ser iguales que el aproximante palatal. Pero vean cómo cuando estamos hablando de variación libre, es decir, de alófonos, esa distintividad se anula para los hablantes del español. Es decir, para los hablantes del español, a pesar de que a lo mejor acústicamente podamos decir, ah, sí, suena raro, suena diferente, le está metiendo otra letra que no es la que lleva. Los rasgos distintivos entre esos tres fonemas no producen cambio de forma y no producen cambio de significado, a pesar de que en términos fonéticos de la habla real, por eso es tan importante entender la diferencia entre fonética y fonología, a pesar de que en el habla real se produzcan los fonemas de esta manera, esos rasgos no son relevantes perceptivamente para el hablante del español y por tanto no los toma como diferenciadores de forma ni de significado. Vean cómo la anulación de esa distintividad, que no quiere decir que sea una anulación fonética, sino una anulación fonológica, es funcional para los alófonos del fonema velar oclusivo, sordo, porque estos van a ser alófonos de ese fonema, ¿sí?
Y podemos llegar entonces a las características del alófono. Al igual que los fonemas, porque vean cómo ambos, tanto fonema propiamente dicho de una lengua como el alófono, van a presentar rasgos no distintivos o rasgos redundantes que los emparentan con otros fonemas del mismo sistema lingüístico. También van a presentar rasgos distintivos que los diferencian de otros fonemas del mismo sistema lingüístico. Y aquí viene lo relevante. Los rasgos distintivos no producen relaciones de oposición fonológica entre fonemas, o dicho de otro modo, entre alófonos, al interior de una misma secuencia o palabra. Vean cómo aquí, aunque aparecen en la misma posición en variación libre, no producen oposición psicológica, fonológica. Los rasgos distintivos no están produciendo esa oposición. Los alófonos no son intersustituibles cuando estamos hablando de que tienen la característica de distribución complementaria. Entran en distribución complementaria o variación libre. Por esta razón, no existen pares mínimos para los alófonos. Como bien decía Axel, estos son falsos pares mínimos, vamos a decirlo así, porque ahí no hay oposición fonológica. Se puede decir que forman parte del lenguaje en cuestión, es decir, estos fonemas forman parte del español, en el sentido de que son sonidos emitidos por los hablantes, porque nosotros los emitimos. Entonces sí forman parte de la forma en la que hablamos, pero no forman parte del sistema lingüístico, o dicho de otro modo, del sistema fonológico del español, como tal, en el sentido de que su aparición no distingue formas ni significados. ¿Sí? Entonces pueden formar parte de la fonética del español, pero no forman parte del sistema fonológico del español. Y aquí, esta es una unidad variante, y ahorita vamos a entrar a este punto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Para pasar al siguiente. Bueno, luego les pregunto a la clase siguiente y vean cómo sí hay. Exactamente, varía en el habla, es decir, al final, por eso les digo, es tan relevante la distinción entre fonética y fonología. Nosotros pronunciamos cosas y esa pronunciación no siempre, o los rasgos asociados a esa pronunciación, no siempre van a ser relevantes en términos fonológicos para los hablantes del español, ¿sí? Es decir, si regresamos un poco a este ejemplo, nosotros siempre pronunciamos esta palabra, o cuando decimos un dedo, siempre vamos a pronunciar de esta manera. Este va a ser un fonema oclusivo y este va a ser un fonema fricativo. Y siempre en términos reales, esa va a ser la pronunciación fonética. Pero en términos fonológicos, el rasgo fricativo y el rasgo oclusivo de estos dos fonemas no es opuesto, no hay oposición fonológica entre esos dos. Por eso cuando yo les preguntaba, déjenme ver si aquí lo tengo todavía, ¿sí? ¿Cuántos fonemas hay en esta palabra? Ustedes acertadamente me dijeron 3. Cuando consideramos fonemas de una lengua o fonemas del español. Pero si yo les preguntara cuántos fonemas fonéticamente hay en esta palabra, esta respuesta es incorrecta porque aquí tendrían que decir, bueno, en realidad fonéticamente hay 4 fonemas, porque el primero va a ser oclusivo y este segundo va a ser fricativo. Pero como en términos fonéticos el fricativo no es relevante aquí, ustedes me decían, aquí solamente tenemos 3, porque efectivamente solo vamos a tener 3 fonemas. En términos de fonemas funcionales al interior del español. Funcionales, fonemas funcionales. Aquí no estoy hablando de fonema en general. Pero es incorrecto si les pregunto fonéticamente cuántos fonemas hay aquí. La respuesta es
4, porque tendríamos estos. Fonéticamente hay 4. ¿Sí? Pero fonológicamente solo hay 3. Y esto es muy importante por lo que viene. Unidad variante e invariante, ¿a qué nos referimos? Decimos que un fonema es invariante como una unidad funcional en una lengua, en el sentido de que esta unidad para nosotros no va a variar en ninguno de sus contextos. Siempre vamos a entender que aparece el mismo fonema. Pero los alófonos van a ser variantes en el sentido de que a pesar que nosotros en términos fonológicos entendamos que solamente estamos ante este fonema, en términos fonéticos tenemos dos pronunciaciones de ese fonema. Es un poco como lo que les decía aquí. Decimos que hay 3 fonemas porque decimos, sí, los fonemas del español, como son unidades invariantes, podemos determinar que aquí hay 3, porque este y este nosotros, déjame ponerlo en otro color. Aquí hay 3 porque para nosotros este fonema y este fonema son exactamente los mismos. Entonces la respuesta es, aquí hay 3 fonemas. En cuanto unidades invariantes del sistema fonológico del español, porque estos dos se resumen en el fonema este. Ese es el fonema del español. Y a eso nos referimos con que es una unidad invariante. Pero cuando hablamos de los alófonos como unidades variantes, lo que entendemos es que fonéticamente ese fonema no siempre tiene las mismas realizaciones. Y regresamos a este ejemplo. Es decir, por ejemplo, aquí, aunque nosotros sabemos que estos dos fonemas se refieren al mismo fonema, en términos fonéticos, en realidad ese fonema tiene dos realizaciones diferentes. Tiene una realización oclusiva y tiene una realización fricativa. Y por eso decimos que los alófonos son unidades invariantes. Perdón, variantes, porque son variaciones del fonema de la lengua. ¿Sí? Son variaciones. Regresamos a este ejemplo. Ningún hablante del español reconoce de oídas que en la pronunciación del ejemplo existe un sonido diferente al de D. De oídas todos decimos, ahí hay 2 Ds o 2 de estos fonemas. Sin embargo, en el lenguaje oral sí hay una diferenciación fonética porque pronunciamos esta primer D como una oclusiva y esta segunda como una fricativa. El fonema es invariante en el sentido de que incluso cuando es sustituido por un sonido un tanto diferente, el hablante sigue reconociendo el mismo fonema. Aquí parece ser sustituido por el fricativo, pero seguimos reconociendo este fonema, que es el que por default utilizamos nosotros, porque una buena pregunta sería, bueno, ¿por qué ocupas este para representar el fonema del español y por qué no ocupas este? ¿No? Es una discusión a lo que no vamos a entrar, pero eso sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué ocupas este y no este? En fin. Los alófonos son variantes en el sentido de que incluso cuando sustituyen a un solo fonema en diferentes contextos, sus realizaciones orales son diferentes en cada contexto. Es como lo que aparece aquí. Tenemos estos dos fonemas que representan al mismo fonema, pero estos fonemas en realidad son diferentes en términos fonéticos. Por eso es que decimos que son alófonos y que por tanto son variaciones del fonema del español. ¿Sí? ¿Esto quedó claro o hay alguna pregunta?
¿Sí quedó claro? Ok. Y nada más, ya para finalizar ahora sí nuestra presentación, recuerden, ya no regresaremos a este tema, hagan las lecturas, hay que repasar qué conceptos son relevantes, vean cómo vimos varios, fonema como concepto lingüístico, rasgos fonémicos, oposición sonoro-sordo, puntos de articulación y modos de articulación. Aquí habría que considerar también la definición de qué es punto de articulación y qué es modo de articulación. Fonema como elemento funcional en un sistema fonológico. ¿Qué características están asociadas en este nivel del fonema? Prueba de conmutación, oposición fonológica o contraste funcional, alófono, distribución complementaria y variación libre. ¿Sí? Son los conceptos que revisamos en esta presentación y que evidentemente vendrán en el examen. Entonces, ya no queda ninguna pregunta con relación a esto para que pasemos a la siguiente. Ok, solamente una persona me dice que podemos seguir. Parto de que los demás también, ¿no? Ok, vamos entonces a al siguiente tema, que es sobre el alfabeto fonético internacional, y comenzamos con nuestro momentillo Unitec. Concebimos a la sociedad como un conjunto de individuos, familias, empresas e instituciones que persigue la superación de sus integrantes para lograr un bien común. Entendemos que el ser humano es por naturaleza un ser trascendente y a la vez un ser social, que para vivir en forma armónica decide sujetarse a normas y códigos de conducta. Y con este pequeño extracto de la filosofía Unitec vamos a dar paso al tema del alfabeto fonético internacional. Que esto es algo que teóricamente ya tendrían que haber visto antes, pero como me dijeron que no lo habían visto del todo, vamos a revisarlo nuevamente. El objetivo, que el alumno conozca el alfabeto fonético internacional y aprenda a utilizarlo en la descripción y transcripción de fonemas. Esto de transcripción lo veremos en la siguiente presentación, pero sirve para estas dos cosas, para describir y transcribir fonemas. Vamos a empezar con un poco de historia sobre cómo es que nace el alfabeto fonético internacional. Evidentemente, como saben, es una herramienta que crea la Asociación Fonética Internacional. Esta tiene sus orígenes antes de ese año, antes de 1886, ya había cierta organización entre este grupo de personas, pero en 1886 es cuando se crea de manera específica, ¿no? Paul Poussy lidera un grupo de profesores franceses, esta asociación nace en Francia, Asociación de Profesores de Fonética, no recuerdo ahorita en qué universidad, pero estaban en una universidad, cuyo propósito era fomentar la notación fonética para la enseñanza de lenguas y la alfabetización. Uno de los primeros usos que se quería dar con el alfabeto fonético internacional era ayudar a los estudiantes de lenguas extranjeras a poder pronunciar mejor las lenguas que estaban estudiando. Y justamente para ello se crea esta asociación. Después de 1889, la asociación cambia su nombre por la de Asociación de Profesores de Fonética de las Lenguas Vivientes. Esto es muy importante porque está en un contexto positivista, en donde se comienza a ver la necesidad de analizar las lenguas vivientes, en el sentido de dejar de analizar lenguas que ya no existen o que ya no son habladas o ya no tienen comunidades de hablantes, vamos a decirlo así. Y entonces ellos están en este contexto de, bueno, vamos a trabajar con las lenguas que sí podemos escuchar y de las que sí podemos tener registro.
Y en 1897 vuelve a cambiar su nombre al que utiliza todavía en la actualidad, que sería Asociación Fonética Internacional. Como ven, nace en un contexto de enseñanza de lenguas. Por eso es tan relevante el asunto del AFI, porque ese fue su propósito inicial. Y tenía como fin, ahorita vamos a hablar un poquito ya del alfabeto fonético internacional, que es como la principal herramienta que surge en esta Asociación Fonética Internacional, donde vuelvo a repetir, el acento inicial era: vamos a generar una herramienta que permita a los estudiantes de lenguas extranjeras aprender los idiomas. Y aquí pasamos con el alfabeto fonético internacional. Antes de ver estos datos, conviene decir que el alfabeto fonético internacional, incluso podemos ver ahorita si quieren la historia de este alfabeto en la página, porque ahí vienen los distintos alfabetos que se han creado. El propósito inicial era generar un conjunto de símbolos que se pudieran utilizar para las distintas lenguas que estudiaban en ese momento los que estaban, valga la redundancia, estudiando lenguas extranjeras, pero que cada lengua tuviera, digamos, su propio sistema de símbolos, porque en ese momento todavía no quedaba tan claro que todas las lenguas compartieran fonemas o tuvieran las mismas pronunciaciones fonéticas, o se pudiera, vamos a decirlo de otra manera, realizar una simplificación de la aparente heterogeneidad de las lenguas. Entonces, esa era como la idea inicial. Conforme se va avanzando en la elaboración de este sistema de símbolos, se dan cuenta que pues sí, es mucho mejor generar un solo sistema para cualquier lengua, y es así como nace el alfabeto fonético internacional. La primera versión surge en 1888. Si quieren, ahorita la checamos. Verán que es como muy, muy básica. Para nosotros en estos momentos ya no es tan fácil de entender, pero en ese momento era la herramienta que se comenzó a utilizar y sufre modificaciones en esos años. Aquí lo importante es que en 1991 se va a crear una versión extendida. También la vamos a revisar en la presentación, en el sentido de que la tabla que ustedes tienen y que ya pueden descargar en la plataforma es una tabla que solamente nos ayuda a describir fonemas, a describir sonidos lingüísticos, ¿no? En el sentido de, tienes este fonema en esta lengua, así lo puedes describir. Este fonema presenta determinada variación fonética, así lo puedes describir. Pero se veía que había la necesidad de generar otro tipo de sistema que nos permitiera hacer anotaciones del tipo: el hablante está ceseando, o en este punto el hablante chifló, ¿no? O silbó. Aquí el hablante hizo una pausa, aquí el hablante tartamudeó, aquí el hablante... O sea, se veía que se necesitaban otros elementos para hablar de otro tipo de situaciones, incluso problemas del habla, ¿no? Patologías del habla, tendrían que ser representadas. Y entonces se crea el AFI extendido, que tiene justamente el propósito de dar herramientas a los transcriptores fonéticos o a los que hacen o trabajan con este tipo de personas, para que pudieran transcribir los fenómenos fonéticos y fonológicos que no estaban considerados en el AFI. Entonces, el propósito del AFI es que es un sistema de notación fonética, es decir, se utiliza para representar de forma gráfica los sonidos fonémicos de cualquier lengua, fonémicos de fonemas. Ya veremos también que se utiliza para alófonos, pero la idea principal es para la representación fonémica. Fue creado para representar solo aquellos rasgos relevantes para describir un sistema fonológico. Si nosotros regresamos a la tabla, y la iremos viendo poco a poco, nos daremos cuenta que todos los cuadros solamente describen rasgos fonológicos pertinentes para las lenguas. Punto de articulación, modo de articulación, sonoridad, acentuación, silabificación, alargamiento,
velarización, etcétera. Todos los fenómenos o los rasgos fonéticos que puedan ser relevantes para una lengua se describen en este cuadro y solamente contempla ese tipo de rasgos. Esto ya lo vimos, ¿no? No obstante, tiene una versión extendida y aquí, como les explicaba, para representar chasquidos, ceseo, crujido de dientes, etcétera. ¿Cómo está organizada la tabla? El principio general del AFI es que para cada sonido debe existir un solo símbolo. Es decir, ustedes no van a encontrar en esta tabla un símbolo que se relacione con más de 2 sonidos, ¿sí? Cada uno de estos símbolos se relaciona con un solo sonido o con una pausa o con un silencio o con un tono o lo que quieran, pero solamente se relaciona con un fenómeno fonético o fonológico. No usa combinaciones de símbolos, en principio, a menos que el sonido representado pueda considerarse como la secuencia de 2 o más sonidos. Eso lo vamos a ver también aquí en la presentación, en la zona en donde tienen las consonantes cuarticuladas. Cuando ven mi tabla, ¿la ven derecha o la ven volteada? Porque no sé cómo esté mi cámara configurada. Derecha. Ah, ok. Porque aquí van a encontrar la zona de consonantes cuarticuladas. Eso es a lo que se refiere cuando habla de sonido, que puede considerarse como la secuencia de 2 sonidos. Y van a encontrar en esta parte de abajo las denominadas africadas. Y esas sí tienen una representación con 2 letras. Pero generalmente se toma como un símbolo por ¿cómo se le denomina? Ay. Por el arquito que tiene arriba el símbolo. Pero son los únicos símbolos que generalmente presentan 2 letras. Prácticamente todos son de una letra. Tiene 107 letras que sirven para especificar sonidos, 19 suprasegmentales para indicar, 31 diacríticos, perdón, que sirven para especificar sonidos. La tabla de los diacríticos es esta, también ahorita la vamos a revisar de manera detenida. Y 19 suprasegmentales para indicar cualidades como acentos, pausas, enlaces, etc. La parte de los suprasegmentales es esta. Tienen suprasegmentales y tono, ¿sí? Yo generalmente lo considero esto como de la misma manera porque tanto suprasegmentales como tono y entonación estarían en ese nivel. El tono y la entonación suelen ser, no en todos los casos, fenómenos suprasegmentales. Y así, entonces, tienen toda la zona de letras, también considerando las cuarticuladas, la zona de los suprasegmentales y la zona de los diacríticos, ¿sí? Así está configurado el AFI. Y vamos a ir parte por parte para que se entienda bien cómo está organizada esta tabla. Las letras, en la parte de letras vamos a tener las denominadas consonantes infraglottales. Ustedes también en la tabla del AFI tienen cada uno de los elementos está con su título. Y el primero que van a encontrar es el de las consonantes infraglottales. Se les denomina así porque el sonido se articula exhalando el aire de los pulmones, es decir, sacando el aire de los pulmones. Como es el tipo de articulación más común, articulamos sacando aire para generar el sonido y para generar las vibraciones de las ondas sonoras. En esta clasificación se encuentran la mayoría de las consonantes del mundo. Casi todas las consonantes del mundo van a ser infraglottales. Y digo casi por lo que va a venir después. Se clasifican por modo de articulación, filas, punto de articulación, columnas, y sordez y sonoridad, colocación a la izquierda o derecha de la casilla, respectivamente. Vamos a revisar la tabla para entender esto. Como yo les había explicado en un principio, o más o menos les mencioné con relación al AFI, el AFI podríamos entenderlo como una organización por familias, o familias que se intersecan en determinados puntos, ¿no? Por ejemplo, si yo considero, me voy a esta parte de las columnas y digo, esto significa que todas estas consonantes
son labiales. Todas estas consonantes son labiales. Pero el AFI me dice, en esas labiales tú tienes una diferenciación entre las que se articulan con los dos labios, las bilabiales, y las que se articulan con el labio y los dientes, las labiodentales. Entonces me dice, al interior de esa clasificación superior labial, vas a tener dos familias. Una familia de bilabiales y una familia de labiodentales. Y lo mismo para todas las demás. Todas estas consonantes van a ser coronales. Todas estas consonantes van a ser coronales, pero vas a tener una zona de consonantes dentales, una zona de consonantes alveolares y una zona de consonantes postalveolares. Aquí quizá lo que habría que tener más cuidado es en estas zonas, ¿no? En donde no tenemos líneas de división, vean. Aquí en la parte de la T y la D no hay líneas de división. Y esto lo que generalmente significa es que aquí estas consonantes pueden tener cualquiera de estos puntos de articulación. Pueden articularse en los dientes, en los alvéolos o en los postalvéolos, al igual que la nasal y que todas estas. Aunque de manera más regular siempre van a ser alveolares, porque están en esta zona de las alveolares. A pesar de que ahí no haya una línea, ustedes deben imaginarse que aquí existe una línea imaginaria. Y me dice, de manera más común, todas estas van a ser alveolares. Y lo mismo con todas las demás filas, ¿no? Aquí tendríamos las coronales retroflejas, las dorsales palatales, velares, bla, 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 ¿no? Y esas son las familias de los puntos de articulación. Una cosa que me gustaría que quedara muy claro es que vieran cómo el AFI trata de ser muy, ¿cómo explicarlo? Muy gráfico de la manera en que se articulan los sonidos. Si ustedes van de aquí hasta acá, se van a dar cuenta que es un recorrido a través del todo el tracto vocálico. Es decir, los puntos de articulación no están ordenados de manera aleatoria. Empieza con los bilabiales, luego los labiodentales, los dentales, los alveolares, los postalveolares, las retroflejas, palatales, velares, subulares, faringias, epiglotales y glotales. Es decir, hace el recorrido por todo el tracto vocálico y es así como está ordenando las consonantes, ¿sí? Por punto de articulación. Los puntos de articulación se toman como base para organizar las columnas. No ocurre lo mismo con las filas, porque es mucho más difícil acomodar los modos de articulación. Pero en este caso también los modos de articulación crean familias, porque nos dice, todas tus consonantes nasales, déjenme ver, de aquí hasta acá, ¿no? Es decir, toda esta fila son tus consonantes nasales, es decir, es la familia de las nasales. Pero como pueden ver, ya con la intersección de las columnas, pues vemos, ¿no? Esta es una nasal, pero también es una bilabial. Esta es una nasal, pero también es una labiodental. Esta es una nasal, pero también es una velar, porque está con la familia de las velares. Su punto de articulación es velar y su modo de articulación es nasal. Y lo mismo para con todas las demás. La fila de las oclusivas, la fila de las fricativas, la fila de las aproximantes, de las vibrantes, etcétera. Cada uno tiene su clasificación. Y ahí ya tenemos dos familias que se intersecan. La familia de las por modos de articulación, que son las filas, y los puntos de articulación, que son las columnas. Uno de los problemas que más tienen cuando hago los ejercicios, y en general los estudiantes cuando les pregunto sobre descripción de fonemas, es el asunto de lo sordo y lo sonoro. Y esto sucede porque a veces no suelen leer, ¿no? Dice, las consonantes alineadas a la izquierda son sordas, las alineadas a la derecha son sonoras. Las casillas en gris son articulaciones consideradas imposibles.
Cuando dice las consonantes alineadas a la izquierda son sordas, hay que entenderlas alineadas en la columna, porque cada columna, vean como, bueno, no todas, pero la mayoría, tienen dos símbolos. Cada casilla, perdón, generalmente tiene dos símbolos. Entonces hay que entender que cuando nos dice las consonantes alineadas a la izquierda son sordas, nos habla de las consonantes que en la casilla están alineadas a la izquierda. Y las que están alineadas a la derecha de la casilla van a ser sonoras. Es como si les dijera, usted dibuje una línea imaginaria en cada una de esas casillas o en cada una de esas filas y por posición vea si una es sorda o es sonora. Si aparece a la izquierda de su casilla, de su división imaginaria, es decir, si aparece en esta zona, su fonema va a ser sordo. Si su fonema aparece a la derecha de esta casilla, su fonema va a ser sonoro. Y vean cómo ya nos está dando los tres rasgos de las consonantes, punto de articulación, modo de articulación y si la consonante es sonora y sorda. Y esta división imaginaria aplica para todas las casillas. Porque luego les pregunto, ¿es sonora o es sorda? Y no me saben decir por qué no dibujan esa línea imaginaria. Todas tienen una línea imaginaria en donde si la consonante aparece a la izquierda de la casilla, va a ser sorda. Si aparece a la derecha, va a ser sonora. En todos los casos. En todos los casos. ¿Sí? Sorda, sonora, 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 bla, bla, bla. En todos los casos. Y es así como podemos describir cada uno de estos fonemas. Porque ya podemos decir, ah, mira, si yo te pregunto de este fonema, ya sabes. Primero, por modo de articulación, es una vibrante múltiple. Después, por punto de articulación, es una coronal alveolar. Aquí podemos utilizar coronal o alveolar, aunque generalmente se utiliza alveolar. Es alveolar, pero coronal y alveolar, las dos se refieren a puntos de articulación, ¿no? Es coronal alveolar. Y como yo dibujo mi línea imaginaria en esta casilla, porque parto de la idea de que esta casilla continúa aquí, yo sé entonces que esto es una sonora. Entonces ya puedo decir, esta es una vibrante múltiple alveolar sonora. Y es así como utilizamos esta tabla para describir un fonema. Consonántico, pues, ¿no? ¿Sí quedó claro esto? Ok. En las letras también vamos a tener consonantes coarticuladas, sonidos en los que dos consonantes individuales son pronunciados, ahí tendría que ser, perdón, son pronunciadas al mismo tiempo. Aquí ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones, pero así se entienden las consonantes coarticuladas, como si fueran dos consonantes que se pronuncian al mismo tiempo. En este rubro están las africadas por su naturaleza oclusivo-fricativa. Veremos los ejemplos. Y estas son las consonantes coarticuladas. Estas son importantes especialmente para ustedes, porque tanto el inglés como el francés tienen de estas, ¿no? Vamos a tener que en inglés tenemos esta, también tenemos esta, y nada más, ¿no? Las otras semiconsonantes van en otra parte. Y en francés tenemos esta, si no me equivoco, y esta. Fricativa labiovelar sorda, aquí tienen sus descripciones, aquí no necesitan ninguna tabla porque la descripción está completa. Y solamente para aclarar este asunto de por qué se dice coarticuladas, porque vean cómo nos está hablando de puntos de articulación dobles o que no aparecen en la tabla de puntos de articulación de esta parte. Porque vean, lo labial está aquí y lo velar está aquí. Labio velar.
y nos dice, ah, esta consonante es labiovelar. O sea, usted la tiene que pronunciar con un momento o con un punto de articulación labial y velar al mismo tiempo. Como en el caso de esta, ¿no? Que es la semiconsonante de huevo, huevo, huevo. Usted empieza con los labios y termina en el velo. Huevo, huevo. Articulamos con los labios y con la parte del velo. Lo mismo con las demás. La labiopalatal también tiene dos momentos de articulación. La de cuisine, cuisine, cuisine. Porque articulamos con los labios y además articulamos con la parte del paladar. La lengua también se asoma hacia el paladar. Y lo mismo con las otras, que no las tenemos en ninguna lengua, pero alveopalatal, etc. Y aquí tenemos las africadas. Voy a poner el ejemplo del español porque es la africada que más conocemos. En francés no tenemos africadas. No tenemos africadas. En inglés sí vamos a tener africadas. Esta es la del español, la ch. Y como dice la definición de africadas, acuérdense, las africadas tienen un momento oclusivo y un momento fricativo. Y esto es lo que representa el sonido palatalizado o ese sonido palatal. Si regresamos a esta tabla, nos dice, su sonido palatal lo que hace es que empieza con un momento alveolar sordo, oclusivo, y se va hacia el fonema o hacia la articulación postalveolar, fricativa, porque además tiene un momento fricativo, vean, un momento oclusivo y un momento fricativo. Su fonema, el ch, se va de un momento oclusivo a un momento fricativo, y ese fonema es sordo, y es fricativo postalveolar, porque se articula de manera más pronunciada en los postalveolos. Si ustedes pronuncian la ch, se darán cuenta que el dorso de la lengua sube hacia la parte postalveolar. Y eso es lo que quiere decir que las africadas sean coarticuladas, porque tienen dos momentos de modo de articulación, uno oclusivo y uno fricativo. En español solamente tenemos la ch, pero en inglés también tenemos la y. Y también vamos a ver el símbolo africado de esta consonante. ¿Con esta parte tienen alguna pregunta? Y para presentarles las otras tablas, también se las voy a poner, pero aquí, si quieren, escuchamos algunas. Las consonantes supraglotales se articulan sin la intervención del aire pulmonar. Aquí no va a salir el aire. En las supraglotales generalmente lo que hace es que se articulan cuando entra el aire. Por eso suenan como chasquidos. Cosas de esa naturaleza, son esos los sonidos supraglotales. Vamos a tener sonidos y tienen esos símbolos. Bilabiales, dentales, postalveolares, palatalveolares, lateral alveolar, bilabial, dental. Si quieren, escuchamos algunos para que vean a lo que me refiero. Déjenme buscar el banco de datos. Este lo volveremos a manejar con el asunto de las... con los fonemas del inglés y el francés, pero también para que de una vez vayan conociendo. Déjenme ver si tiene sonido. Sí. Para que vean cómo es que suenan estos sonidos supraglotales. Esta va a ser una página que vamos a utilizar también para revisar cada uno de los fonemas que vayamos viendo con el inglés y con el francés, pero para que lo escuchen, ¿no? Me dicen si oyen, porque no déjenme cerrar mi micrófono.
¿Sí se escuchó? Vean cómo y vean cómo no son sonidos que tengan esa emisión de aire, ¿no? No es aga, es ka, aka, ka, como un ligero chasquido en la parte uvular del tracto. Vean, es apa, no hay emisión de aire, apa, es un chasquido nada más, aunque suena muy similar a la otra, pero solamente son chasquidos. Y esas son las consonantes a las que se les conoce como no pulmónicas o supraglóticas, porque se articulan en la cavidad supraglótica del aparato fonador. Para los que hicieron la lectura, recordarán que el autor divide. Se pueden hacer otro tipo de divisiones, pero me parece una de las más apropiadas por justamente cómo, además eso se representa en el AFI. Cavidades infraglóticas, cavidades glóticas y cavidades supraglóticas. Y justamente las consonantes supraglotales estarían en la zona supraglótica del aparato fonador, ¿no? Porque no emitirían aire, sino que simplemente serían los chasquidos. Va, como la bilabial, ¿no? Va, pop, pop. Ni siquiera lo puedo hacer porque saca un aire, pero el chasquido de la bilabial. Solamente para que vean. Y ese cuadrito a eso se refiere. Este no lo vamos a utilizar porque para nosotros no hay ninguna consonante supraglotal. También vamos a tener la zona de las vocales. Las letras van a tener vocales en donde se van a representar tres rasgos. Punto de articulación o fondo de la vocal. Este es un término que casi no ocupo, entonces nada más se los pongo ahí porque es otro de los términos que se puede utilizar, pero utilizaremos punto de articulación, que sería anterior, central o posterior y que representa la posición de la lengua con relación a la zona del paladar. Esto también ya lo saben. También representa el modo de articulación o altura de la vocal, otro concepto que no ocupo, pero que es otro que se refiere al modo de articulación, que habla de si es cerrada, media, abierta, etcétera, y que representa el grado de apertura bucal. Y un tercer rasgo, que es del que nosotros no hemos hablado, pero que en el AFI viene, que es el de la redondez labial. La instrucción que da el cuadrito es que cuando aparecen en pares, el símbolo de la derecha representa la vocal redondeada y el de la izquierda la no redondeada. Las que aparecen solas, ahorita vamos a discutir un poco más eso, depende, ¿no? Hay algunas que son naturalmente redondeadas y hay otras que son más bien naturalmente no redondeadas, pero puede haber lenguas en que una vocal pueda presentar redondeo o no redondeo cuando esas están solas, al igual que, por ejemplo, en francés y en inglés, la vocal media es diferente para cada una de las lenguas, ¿no? Está sola, vean, aparece sola, entonces teóricamente no sabemos si es redondeada o no redondeada, por default es no redondeada, pero sabemos que hay lenguas en donde esta vocal se redondea como en francés, ¿no? El sonido schwa del francés es redondeado. Entonces se representan estos tres rasgos vocálicos. ¿Cómo los vamos a entender? Pues de la siguiente manera, ¿no? Al igual que en las consonantes,
En el AFI se trata o se trató de representar, permítame tantito, perdón, de representar la cavidad vocal. Si ustedes ven, aquí cuando habla de anterior, posterior, estamos en la posición de la lengua, nos está tratando de representar las posiciones de la lengua, suponiendo que esto fuera como la imagen de la lengua. Vean, la representación esquemática de una lengua nos dice, cuando usted pronuncia esta vocal, su lengua está echada hacia adelante y cuando usted pronuncia esta vocal o estas vocales, su lengua está echada hacia atrás o a la parte posterior. Y el dorso de su lengua se va hacia la parte de atrás. Entonces, este trapecio tiene también como finalidad representar la posición primero de la lengua y luego la parte vertical, la abertura vocálica. Por eso también aquí nos da este dibujito, ¿no? Porque nos dice, dependiendo de qué tan abierta esté su vocal, esto está representado aquí. Si usted quiere pronunciar estas dos vocales, tiene que abrir mucho la boca, y tiene que echar su lengua hacia atrás. Sin hacerlo nasal, porque primero lo hizo nasal. Y eso es lo que nos está representando el cuadrito. Por eso es tan importante también manejarlo, porque vean cómo ni siquiera necesito escuchar el sonido. La representación gráfica del AFI me dice cómo tengo que pronunciarlo. Usted echa aquí su lengua hacia atrás, o la parte dorsal de su lengua hacia atrás, y abre mucho la boca. Y lo mismo con todas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero pronunciar estas, me dice, usted eche su lengua hacia adelante y cierre la boca. Con las otras pasaría un poco lo mismo, aunque aquí ya entramos con el asunto de las otras del español, ¿no? Por ejemplo, diría, usted medio cierre la boca, porque si ustedes van a su tabla del AFI en español se darán cuenta que estas se clasifican como medias cerradas. Usted medio cierre la boca y eche su lengua adelante, pero no tanto como en este caso. La diferencia entre la I y la es mínima, pero depende de la apertura de la vocal y de qué tan adelante echemos la lengua. Y esto es lo que trata de representar el trapecio. Ahora bien, no es la única información que nos da el trapecio. Nosotros aquí ya podemos clasificar vocales dependiendo de la posición de la lengua, punto de articulación, y de la apertura vocálica, modo de articulación. Si yo les pregunto cómo se describe esta vocal, yo esperaría que con lo que estamos viendo ya me dijeran, es una cerrada, porque vean, la línea de las cerradas es toda esta. Es una cerrada y es una anterior, porque está en la zona de las anteriores. A todas estas se les denomina anteriores. Cada una tiene un punto de articulación ligeramente diferente, pero prácticamente toda esta fila son anteriores. Entonces yo ya sé que esta es una anterior y una cerrada. Y lo mismo puedo hacer con otra, ¿no? Por ejemplo, esta vocal que es una, de acuerdo a la traducción en español, es una semiabierta posterior. Esta es una semiabierta posterior porque está en la línea de las semiabiertas y está en la línea de las posteriores. Ya sé que es una cerrada posterior. Y ya di dos rasgos articulatorios. Pero como les decía, este cuadro también nos da el rasgo de la redondez labial. Y ese se identifica por pares. Cuando tenemos en el AFI dos símbolos en pares, aquí no viene la instrucción, pero si van ustedes a su cuadro del AFI en español, se van a dar cuenta que ahí dice, las vocales a la izquierda del punto son no labializadas o no redondeadas.
Las de la derecha son labializadas o no redondeadas. Yo sé que cuando están en pares, tengo entonces que fijarme si mi vocal está a la izquierda del punto o a la derecha del punto. Volviendo a este ejemplo. Si yo quiero describir esta vocal, yo sé que esta vocal va a ser una semicerrada, semiabierta, por la traducción en español, está en la línea de las semiabiertas. Una vocal posterior, semiabierta posterior, y por su posición con relación al punto, es una labializada. Aquí también el cuadro eso es lo que nos representa, la línea verde. Si está a la izquierda del punto, es no labializada. Si está a la derecha, es labializada. O el otro término que ocupo, redondeado o no redondeado. Es decir, este fonema es una semicerrada, perdón, semiabierta, posterior, labializada. Mientras que esta es una semiabierta, posterior, no labializada, porque está a la izquierda del punto. Aquí es muy importante no olvidar ese asunto del punto, porque el punto es el que nos da la clave de si es o no labializada. Les digo, ya hay lenguas que tienen sus propias características, ¿no? Por ejemplo, este fonema es labializado o no, dependiendo de las lenguas. Y generalmente los que aparecen solos tienen esa característica, que pueden ser o labializados o no labializados. Pero eso ya depende de cada una de las lenguas en las que estén esos fonemas, ¿sí? ¿Alguna duda con esto de las vocales? Y este cuadro también lo volví a poner solamente para que se viera cómo es que se trata de representar en este trapecio vocálico las posiciones de la lengua y de la apertura, ¿no? Vean, por ejemplo, estos sonidos medios. Lo que me está diciendo es, relaje usted la lengua, pónganla en la parte central y medio abra la boca. Déjenla a una abertura media. Y ni siquiera tengo yo que ir a escuchar el sonido de primer momento, claro. O sea, si quiero ir corrigiendo mi pronunciación, voy a tratar de generar la postura, pero tengo que escuchar para saber si estoy emitiendo adecuadamente el sonido. Si no, lo corrijo hasta que consiga yo el tono y el timbre del sonido. Pero en primer momento, yo solamente con mirar el cuadro, por eso es tan importante saber manejar esto, yo puedo saber cómo pronunciar una vocal o una consonante porque la tabla está pensada para que ustedes sepan leerla y puedan tratar de representar el sonido solamente entendiendo la tabla, ¿sí? Eso es un poco lo que quiere representar también el triángulo vocálico. Hasta aquí, ¿todo bien? Se me acabó aquí. Ah, ok. ¿Todo bien, chicos, chicas, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ya sabían? ¿Lo están aprendiendo a manejar apenas? Ok, lo que necesitaría para la siguiente sesión es que imprimieran la primera, su tabla, les digo la versión en español, para que ya la tuvieran a la mano porque la vamos a estar utilizando, no de manera recurrente, pero sí es bueno que la tengan a la mano porque nos van a empezar a salir los símbolos y para que vayan viendo la argumentación y por si llegara yo a preguntar cuál es el de escribir sonidos, tengan a la mano la tabla, ¿no? Son las 10:54, déjenme ver. Sí, yo creo que lo de diacríticos y suprasegmentales lo dejamos para la siguiente, porque hay que detenernos un poquillo en qué significa eso, ¿no? Ok, yo creo que nos vamos hasta aquí, ¿sí? ¿Alguna pregunta, cuestión, duda, comentario? Yo creo que para mañana ya estará subida, ¿sí? También la presentación, la primera. ¿Sí? Bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, pregunta o comentario, nos vemos hoy es jueves, el lunes.
¿vale? Profesor, yo tengo una duda respecto al foro. Sí, dime. ¿Nada más tenemos que enfocarnos en una sola pregunta o tenemos que responder las tres? Como quieran, pueden responder si quieren las tres o solamente una, aunque les digo, el comentario que no sea tan largo. Gracias. Esto ya depende de ustedes. ¿Sí? Bueno, pues entonces nos vemos el lunes, chicos. Descansen y que tengan buen fin de semana. Bye. Bye, hasta luego, que les vaya bien.